Pero estamos haciendo un esfuerzo de aprender la palabra de Dios. Es un esfuerzo. Y yo les pido, mis hermanos, que sigan en este esfuerzo. De verdad, no hay nada como leer la palabra de Dios, mis hermanos, si uno adquiere sabiduría. Pero la otra cosa que necesitamos hacer es orar. Necesitamos orar. Tú necesitas orar, yo también, todos necesitamos orar. ¿Por qué? Porque entonces las raíces espirituales de esta iglesia pueden crecer y estaremos firmemente arraigados en Cristo Jesús. Entonces, les pido, mis hermanos, oren por Tlaxco y oren también, mis hermanos, por nosotros como iglesia, ora por ti y dedícate a estudiar, examinar la palabra de Dios. Si lo hacemos, mis hermanos, de verdad, las raíces espirituales de esta iglesia van a crecer. Entonces, no te conformes, no se conformen, mis hermanos, con escuchar una vez a la semana la palabra de Dios. No te conformes con buscar a Dios una vez a la semana. Búscalo continuamente. ¿Quieres crecer espiritualmente? La verdad es que el crecimiento espiritual viene por una práctica continua de buscar a Dios. Es el principio de las 10,000 horas. Independientemente de cuán listo sea una persona, cuán inteligente sea una persona, independientemente de cuántos talentos tenga una persona, mis hermanos, si queremos ser expertos en algo, debemos cumplir el principio o la regla de las 10,000 horas. ¿Qué implica esto, mis hermanos? Si, por ejemplo, yo quiero ser bueno en algo, debo dedicarme por 10,000 horas a hacerlo, a hacer eso. Son 10,000 horas. Por ejemplo, mis hermanos, alguien que juega tenis o juega fútbol, un adolescente que quiere ser bueno, debe cumplir esa regla también. Alguien que se dedica a la música. ¿Y cuánto tiempo implica esto, mis hermanos? 10,000 horas. Involucra 4 horas diarias, 7 días a la semana por 7 años. Son 10,000 horas. 4 horas diarias, 7 días a la semana, 7 años. Es el principio de las 10,000 horas. Si uno quiere ser un experto en algo, uno debe cumplir esa regla. Mis hermanos, para estar llevando a cabo alguna actividad, cualquiera que ésta sea, por 10,000 horas, 4 horas a la semana, 7 días a la semana por 7 años, se requiere pasión. Se requiere un amor por lo que uno está haciendo. Se requiere pasión por esto. Y mis hermanos, a veces no tenemos esta regla de las 10,000 horas y no la cumplimos siendo creyentes o cristianos porque nos falta pasión. Nos falta pasión por nuestro Señor. Nos falta pasión por nuestro Dios, por leer la palabra de Dios. Nos falta pasión para orar. Entonces, mis hermanos, yo les quiero animar, de verdad. Les quiero animar, mis hermanos, a que tengamos una pasión por nuestro Señor y que podamos estar en contacto con Él de manera continua, para que haya más crecimiento espiritual. ¿Por qué no inclinan sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, gracias, gracias por estos momentos que vamos a tener de estudio en tu palabra. Estamos aprendiendo cómo orar y cómo orar mejor. ¿Cómo podemos orar? Mi Señor, yo te pido que tú nos enseñes a orar. Y además, sobre todo, mi Señor, da un verdadero deseo, un intenso deseo en mis hermanos y en mí también, de estudiar tu palabra, pero también de orar. Da un deseo intenso. Tú, Señor, eres el que produce los deseos en los corazones. Así dice tu palabra allí en Filipenses. Pero además también das la capacidad de llevarlos a cabo. Te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que Padre Celestial pongas un deseo intenso en cada corazón, en los niños, en los jóvenes y adolescentes, en los adultos de esta iglesia, mi Señor. Da un deseo intenso de orar. Tú eres el que lo puede provocar, mi Señor. Yo no, ni las predicaciones, solo tu palabra y tu Santo Espíritu pueden hacer esto. Pon un deseo intenso en cada quien y además da la capacidad de llevarlo a cabo, mi Señor. Que esta iglesia sea una casa de oración. Que cada creyente, mi Señor, sea un intercesor. Que cada creyente te esté buscando, Padre Santo. Mi Señor, déjanos orar más, es lo que te estamos pidiendo. Déjanos orar más, Padre bendito. Padre, vemos tantas cosas
y somos incapaces de resolverlas, pero tú sí. Y Padre, es por eso que te estamos pidiendo que tú hagas esto. Permite que este lugar, esta iglesia, este templo, sea una casa de oración. Y que cada creyente, cada uno de nosotros esté orando en sus hogares, mi Señor, a diversas horas del día. Concédenos esto. Gracias, mi Señor, por tu palabra que vamos a ver ahora. Y háblanos a cada uno. Háblanos, dinos lo que necesitamos, mi Señor. Y por favor, Padre, que tu palabra anime, fortalezca, que tu palabra, mi Señor, edifique a tu iglesia, que tu palabra haga crecer a tu iglesia y nos mueva a orar, mi Señor. Y Padre, lo que queremos es darte la honra y la gloria a ti. Después de escuchar tu palabra, queremos salir, mi Señor, más decididos, más comprometidos a hacer lo que tu palabra nos ha demandado. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Amén. Vamos a examinar la palabra de Dios, mis hermanos. El título de la predicación es ¿cómo puedo orar por mis problemas? ¿Cómo puedo orar por mis problemas, mis hermanos? Es la séptima oración de esta serie de predicaciones que se llama Casa de Oración. Son 8 predicaciones, terminaremos la semana que entra, pero mis hermanos, vamos a terminar con vamos en la séptima predicación de esta serie que se llama Casa de Oración. Y el título entonces es ¿cómo puedo orar por mis problemas? Ustedes tienen allí, mis hermanos, tienen toda la lectura de Santiago 5, del 13 al 20. Allí está, mis hermanos, la tienen ustedes en sus boletines, también está en la pantalla. Y voy a leerlo para ustedes, lo que la palabra de Dios dice, mis hermanos, Santiago 5, del 13 al 20. Dice así, mis hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma,
y cubrirá multitud de pecados. En este pasaje, mis hermanos, yo les subrayé este versículo, el versículo 16, la parte final. Dice, mis hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. En este texto, mis hermanos, que leí para ustedes, que ustedes tienen allí en su boletín, se menciona la oración, la palabra oración 7 veces. 7 veces se menciona la palabra oración. Y de eso trata estos versículos, trata acerca del orar. Santiago, mis hermanos, que era el medio hermano del Señor Jesús, él, mis hermanos, escribió esta carta, la carta universal de Santiago. Y mis hermanos, Santiago tenía una reputación, tenía una fama de ser un hombre de intensa oración. Él tenía fama de orar mucho. De hecho, mis hermanos le apodaban a este hombre Santiago Rodillas de Camello. Así le apodaban. ¿Por qué? Porque mis hermanos tenían en sus rodillas tenía grandes callos. Tenía muchos callos, mis hermanos, por estar pasando horas en oración. Horas orando, mis hermanos, pasaba este Santiago y se le habían formado estos callos. Por eso le llamaban, mis hermanos, dice la tradición, que tenía las rodillas así, con muchos callos, y por eso le decían que tenía las rodillas de camello. La verdad, mis hermanos, me gustaría tener las rodillas de camello a mí. Y espero que tú también quisieras tener este tipo de rodillas, porque eso demuestra que estás orando. Eso demostraría que tú estás orando de verdad. Lo cierto, mis hermanos, es que hay un gran poder cuando uno ora. Hay gran poder, hay una gran energía cuando uno ora, mis hermanos. Y déjame decirte algo más. La oración es el privilegio más grande que tú y yo podemos tener como cristianos. Es un gran privilegio orar. ¿Por qué? Porque podemos hablar con Dios. Simplemente lo que tenemos que hacer es dirigir nuestras voces. Ni siquiera tienes que cerrar los ojos. Nosotros a veces cerramos los ojos, mis hermanos, para no distraernos. Solamente. Pero tú puedes orar con los ojos abiertos. Puedes hacerlo así. Yo a veces he orado y he estado orando, mis hermanos, manejando, porque tengo que tomar una decisión importante. Y el otro día, mis hermanos, que iba con una de mis hijas, la dejé en la escuela y yo iba manejando, mis hermanos, estábamos orando y le dije, bueno, vamos a orar, pero no voy a cerrar los ojos porque podemos tener un accidente al ir manejando. Pero podemos orar así. El Señor Jesús, mis hermanos, en cierta ocasión nos dice que alzando los ojos al cielo, le dijo a Dios, oró. ¿Cómo oraba el Señor Jesús? Oraba con los ojos abiertos. Para él era muy natural. Quizás también a veces lo cerraba. Eso no es lo importante. Lo importante, mis hermanos, es comunicarse con Dios, es hablar con Dios. Y en esto, mis hermanos, al hablar con Dios, uno puede tener el poder y la energía de Dios para vivir la vida que Él quiere que vivamos. La verdad, mis hermanos, tú y yo debemos orar. Déjame decirte otra cosa. Algunos dicen, mis hermanos, que la oración es poderosa, pero realmente es Dios quien responde a las oraciones de sus hijos, quien es todopoderoso. Pero Dios ha establecido, mis hermanos, que Dios actúe en nuestras vidas si tú y yo oramos. Él mismo lo ha establecido. El Señor Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Y lo dijo porque yo voy al Padre. ¿Cómo tú y yo podemos hacer mayores cosas que Jesús? ¿Cómo podemos hacer cosas más grandes que Jesús? ¿Sabes? Si tú y yo oramos, podremos ver estas cosas grandes. Cualquier cosa que tú pidas y ruegues, lo verás si estás orando. Y además de ser, mis hermanos, nuestro privilegio más grande la oración también es nuestra responsabilidad más grande. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Quizás alguna persona no cristiana te ha dicho, oye, ora por mí, por favor. Y no has orado. Y luego resulta que la persona viene por ti, viene contigo otra vez y te dice, gracias por estar orando por mí.
y ni siquiera oraste. ¿No es así? ¿No te ha pasado? Seguro que sí. Déjame decirte, tenemos que orar. Probablemente, mis hermanos, la falta de oración es nuestra más grande falta. Quizás el que no oremos es nuestra más grande falta. Muchas personas hablan acerca de orar. Hablan de acerca de que debemos orar y estudian acerca de la oración. Compran libros acerca de la oración. Compran cosas acerca de la oración y tienen la intención de orar. Sin embargo, no están satisfechos con su vida de oración. Entonces, yo quiero animarte a que tú ores. Yo quiero que veamos 3 cosas hoy. ¿Cuándo debo orar? ¿Qué clase de persona debe orar o puede orar? Y por último, mis hermanos, ¿cómo puedo orar con más eficacia? Es lo que quiero que veamos hoy en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, ¿cuándo debo orar? ¿Cuándo debo orar? Hay 3 razones por las que tú debes orar y debes estar orando realmente. La primera de ellas es esta. Cuando tú estás lastimado emocionalmente, ponlo por favor. ¿Cuándo debo orar? Cuando estoy lastimado en lo emocional. Cuando estoy lastimado en esto, en lo emocional. El versículo 13, mis hermanos, dice, este versículo 13 de Santiago 5, que hemos leído, dice el pasaje, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cómo dice, mis hermanos, que debemos hacer? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno afligido? Ore, haga oración. La palabra en griego, mis hermanos, de afligido, la palabra en griego, en el original, mis hermanos, significa literalmente aquel que tiene una desgracia, que tiene una señal, está pidiendo socorro, está bajo tensión, está bajo presión, mis hermanos, está bajo dificultades. Lo que está diciendo el pasaje es que cuando tú estés con una señal de socorro en tu interior por circunstancias externas, la circunstancia externa puede ser una crisis financiera, puede ser una crisis familiar, algo en el exterior te ha llegado a lo hondo de ti, a lo profundo de ti, y allí estás tenso, estás tú con mucha frustración en tu interior. La verdad, mis hermanos, no debe orar. En la mañana, mis hermanos, recibí un mensaje de WhatsApp. Estoy en un grupo de creyentes, de cristianos. Hay de Bolivia, de Brasil, de Guatemala. Hay algunos de Colombia y algunos asiáticos, mis hermanos. Hay de la India. Y nos comunicamos por WhatsApp. Es una maravilla. Y a veces alguno tiene una petición de oración. Y en la mañana, mis hermanos, un creyente de Bolivia, él puso este mensaje, lo puso en inglés. Dice el mensaje, mis hermanos, que hay que orar y nos pide que oremos por una persona, por un muchacho de su congregación. Muchacho de su congregación que ha estado alejado de los caminos de Dios. Y él, en la semana, mis hermanos, se fue a un hotel para tener relaciones con una chica. Y de manera accidental la chica, mis hermanos, cayó de la ventana del hotel hacia abajo 3 pisos y se mató. Él dice que fue un accidente, que la chica estaba quitando un zapato y se tropezó y se cayó por la ventana. Pero es familiar de un alto político, esta muchacha, y entonces le quieren dar una condena de 30 años. Lo que dice este hermano de Bolivia, dice mis hermanos, que los papás del chico son ministros en una iglesia, la iglesia donde él va, ayudan y sirven allí. ¿Cuánto debemos orar, mis hermanos? Debemos orar. Yo les pido que oren por este muchacho, que sirva para que pueda conocer y regrese al camino de Dios. Pero también, mis hermanos,
Debemos orar, porque a veces llegan circunstancias inesperadas a nuestras vidas. Llegan circunstancias que nos golpean, una circunstancia externa, una crisis, lo económico, lo familiar. Llega a nosotros un problema y estamos lastimados en nuestro interior. Estamos lastimados con profundidad, mis hermanos, y debemos orar. ¿Sabes? Cuando una persona está bajo presión, ¿qué hace? Déjame decirte, el versículo 12, si ustedes lo pueden ver allí en su boletín, el versículo 12 de Santiago 5, mis hermanos, dice allí el pasaje. Dice, sobre todas las cosas, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Déjame decirte que a veces estamos bajo presiones y cuando estamos presionados decimos, mira, te lo juro por mi mamá que está muerta, ¿no? O por la vida de mi mamá que ya se murió, te lo juro por esto o por otro. Y empezamos a jurar porque no nos creen y estamos bajo presión y estamos bajo una tensión en nuestro interior. Estamos así. La verdad, mis hermanos, tú y yo podemos orar por nuestros problemas. Si eso está creando tensión en ti, si está creando angustia en tu interior, ora por eso. Ora por esa circunstancia, la que sea que está llegando a tener tensión o crear tensión o ansiedad en tu vida, comienza a orar por esto. Déjenme llamar su atención a esto, mis hermanos. Debajo de este versículo dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Y qué dice la siguiente parte del versículo? El versículo 13 dice, mis hermanos, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Déjame decirte, la vida es una serie de alternativas. No siempre vas a estar bajo algún problema, no siempre vas a estar bajo alguna situación difícil, en alguna circunstancia complicada. No siempre vas a estar así. Estamos, mis hermanos, en una situación de subidas y de bajadas. Estamos así, mis hermanos. La verdad es que tenemos que reconocer cada situación en nuestras vidas, pero no debes dejar de orar. Si estás contento, si estás alegre, te ha ido bien en el día, te ha ido bien, o en una temporada, y realmente estás contento, canta alabanzas, ora a Dios. Déjame decirte, Dios no va a ver si estás afinado o desafinado, si cantas con buen ritmo o no. Tú puedes elevar tu oración a Dios. No esperes a tener una circunstancia difícil para comenzar a orar. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? Ora, ora sí. La verdad, mis hermanos, esto es lo que tú y yo debemos hacer, orar de manera continua, orar así. Si tienes un problema y te está causando angustia, ora. Pero si estás contento y estás feliz, también te pido que ores. Esta debe ser la manera en que tú y yo debemos relacionarnos con Dios, traer todas las cosas a su presencia. Yo te invito a que lo hagas. Pero ¿cuándo debemos orar también? No solo, mis hermanos, cuando estamos lastimados en lo emocional, sino también, mis hermanos, cuando estamos lastimados en lo físico. Cuando estamos lastimados en lo físico, también debemos orar. Dice la Escritura, mis hermanos, los versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cierta ocasión me llamaron para orar por una persona, mis hermanos, y al estar orando por la persona, murió. Y entonces la familia se enojó un poco porque dice, oye, no estabas orando y se murió. Y me empezaron a reclamar. Y entonces les dije, cálmense, oro también por ustedes.
Es broma. La palabra enfermo, mis hermanos, la palabra enfermo en este pasaje está en griego, mis hermanos, significa literalmente sin fuerza. Alguien que está totalmente fatigado, postrado en cama, incapaz de trabajar. Está así, mis hermanos. Un individuo que tiene una enfermedad realmente está en esta situación, postrado. Es la misma palabra, esta que está, dice que si alguno está enfermo, es la misma palabra que se utiliza en los evangelios para cuando le dijeron el anuncio al Señor Jesús de que Lázaro estaba enfermo, estaba postrado en una situación muy grave. Y es la misma palabra que se utiliza en el libro de los Hechos, mis hermanos, cuando había una mujer que se llamaba Dorcas, a la cual los apóstoles llamaban Tabita, dice la Escritura, una mujer que se llamaba Dorcas, que estaba enferma, estaba postrada en una situación muy grave. Y es la misma palabra, exactamente la misma palabra, mis hermanos, para que cuando la Biblia se refiere al hombre que estaba allí en el estanque de Betesda, había un estanque, mis hermanos, y era un hombre allí que tenía ya bastantes años enfermo a la orilla del estanque, sin energía para levantarse, postrado literalmente. Está hablando aquí, mis hermanos, dice el pasaje, de una enfermedad seria, una enfermedad bastante seria. Dice el pasaje que hay que orar por esto. Dice, mis hermanos, el pasaje que está alguno enfermo. Mis hermanos, hay que llamar a los ancianos de la iglesia, a otros creyentes de la iglesia, ungirlo con aceite y orar por él. Déjenme decirles este respecto, mis hermanos. La Biblia enseña que hay tres diversas clases de enfermedades. Tres clases de enfermedades, mis hermanos, y yo quiero aclarar esta situación. Tres clases de enfermedades. ¿Cuáles son, mis hermanos? Primero, la Biblia dice que hay una enfermedad que es de muerte. Es de muerte. Por ejemplo, cuando uno lee, mis hermanos, primera de Juan 5:16 o Juan 11:4, en estos versículos, mis hermanos, es la clase de enfermedad que dice, es una enfermedad en la que la persona no se recupera. Esta es la clase de enfermedad que Dios permite en ti y en mí para llevarnos a su hogar, para estar con Él. Es la clase de enfermedad que Dios permite, mis hermanos, que tú y yo suframos para tomarnos y estemos con Él. El domingo yo oraba por un familiar de la hermana Irma Zúñiga, el domingo en la noche. Estaba muy enfermo, mis hermanos. Finalmente falleció el día viernes. Pero es la clase de enfermedad que Dios utiliza. La clase de enfermedad que Dios utiliza para llevarnos a ti y a mí a su presencia. Habrá enfermedades de las cuales tú y yo jamás nos recuperaremos. Algún día habrá una enfermedad que te atacará, que te dará esa enfermedad y tú no te vas a recuperar. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que tú y yo no vivamos de manera indefinida. Si cada enfermedad se pudiera curar, mis hermanos, por la fe, entonces, mis hermanos, cualquiera que tuviera una pequeña porción de fe nunca moriría. Y eso no es cierto. Puede tener fe. Pero hay enfermedades que son así, que Dios las utiliza para llevarnos a su presencia. Y esta es la primera clase de enfermedad. Hay una segunda, mis hermanos, una enfermedad de por disciplina. Anota la palabra disciplina allí en tu espacio. La palabra disciplina, por favor. Propósito, mis hermanos, una enfermedad de disciplina. Esa, por ejemplo, la podemos encontrar en 1 Corintios 11, 28 al 32. Déjame repetirte la cita para que después lo puedas ver. 1 Corintios 11, del 28 al 32. Allí los creyentes de la iglesia de Corinto, mis hermanos, estaban abusando de la cena del Señor. Y Pablo
el apóstol les dice a los corintios: ustedes están abusando de la cena del Señor, y esta es la razón por la que algunos de entre ustedes están enfermos. ¿Qué quiere decir? El Señor les estaba disciplinando porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Se habían apartado de la voluntad de Dios, y la manera en que Dios estaba utilizando para disciplinar a este grupo de creyentes era por enfermedad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. A veces, mis hermanos, pecamos y alguna enfermedad, a veces por pecar, eso trae enfermedad a nuestras vidas. En ocasiones. La tercera clase de enfermedad, mis hermanos, es para la gloria de Dios. Anótala, por favor. Para la gloria de Dios. Es una enfermedad que Dios ha permitido en la vida de un creyente o en la vida de una persona, mis hermanos, simplemente porque Él desea curarle de esa enfermedad y quiere que sea testimonio para el mundo, testimonio para otras personas. Es así, es para la gloria de Dios. En Juan 11:4, mis hermanos, en este pasaje, en Juan 11:4, vemos que el Señor Jesús iba caminando con sus discípulos y vieron una persona que estaba ciega de nacimiento. Entonces sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Alguien debe haber pecado. Era ciego de nacimiento. ¿Está bien? Jamás vio. Y entonces le preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Alguien debe haber pecado, por eso está ciego. Y el Señor Jesús les contesta: mis hermanos, nadie ha pecado. Esta es una enfermedad para la gloria de Dios. Él está enfermo porque es para la gloria de Dios. ¿Qué sucedió a continuación? Jesús le curó. Y eso trajo gloria a Dios. Entonces hay tres clases de enfermedades. Una es de muerte, otra de disciplina y otra para la gloria de Dios, mis hermanos. Sin embargo, déjenme aclararles un punto, mis hermanos. Hay un punto que aclarar, mis hermanos. ¿Es bueno orar por alguien que está enfermo? Sí, yo creo que sí es bueno orar. Es bueno orar por alguien que está enfermo. Es bueno rogar por alguien, mis hermanos, que tiene alguna enfermedad. Pero hay 5 diversas actitudes, mis hermanos, hacia la sanidad, hacia la curación. Hay diversas actitudes, y déjame revisarlas rápidamente, mis hermanos. Hay 5 actitudes hacia los milagros de sanación, que podemos ver en diferentes iglesias, podemos ver en diferentes personas. ¿Cuáles son estas 5 actitudes? La primera actitud es la sensacionalista. Voy a ser breve en estas actitudes, mis hermanos. La primera, esta sensacionalista, son los individuos que uno ve en la televisión, mis hermanos, o lo ve en videos, y vienen a la ciudad, hacen una gran campaña, mis hermanos, reúnen a personas, muchas personas en auditorios muy grandes, y dicen: vengan, vamos a hacer milagros. Vamos a hacer milagros. Hay luces brillantes, hay cámaras de televisión, cámaras fotográficas, y a menudo el que cura, mis hermanos, es muy ostentoso. Grita a la gente, le da una palmada en la cabeza, y eso está cargado de una gran atmósfera emocional. Hay mucha emoción. Uno puede preguntarte a la gente: ¿estás emocionado? ¿Y cómo no va a estar emocionado frente a 10,000, 20,000 personas allí? Con cámaras de televisión, proyectores. Déjame decirte, en todo esto hay una gran motivación psicológica. Lo que yo te pido es que tengas cuidado con esto. Yo no veo en la Biblia a Jesús haciendo esto. Jesús hizo exactamente lo contrario. Jesús, mis hermanos, cuando curaba a alguna persona, se apartaba de la multitud, estaba fuera del público. Jesús, mis hermanos, le decía a la gente que lo curaba: oye, no le digas a nadie que te he curado. Exactamente lo contrario. Jesús, el Señor, nunca manipuló a la gente y nunca la utilizó para hacer una demostración. Él cuidó, mis hermanos, siempre, el Señor Jesús, de hacer este tipo de impresiones en la muchedumbre. Con frecuencia curaba a las personas en lo reservado, aparte, mis hermanos. Déjame decirte a propósito de esto: el hecho de que haya un milagro
no siempre significa que sea de Dios. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando Moisés se presentó delante del faraón? Llevaba su vara y le echó delante del faraón. ¿Y en qué se convirtió? ¿Recuerdan? En una serpiente. Bueno, pues el emperador de Egipto mandó llamar a sus magos e hicieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso no significa que eso haya sido de Dios. Mis hermanos, debemos tener cuidado. Cuando algo se hace en el nombre de Dios, eso no significa que realmente sea de Dios. En Mateo 7, mis hermanos, en Mateo, en el capítulo 7, dice, vendrán muchos en aquel día y dirán, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Y Jesús les dirá, jamás los conocí a ustedes. Entonces debemos tener cuidado en esta situación. Segundo, la segunda actitud son la confesionalista. Estos dicen, mis hermanos, que siempre es la voluntad de Dios que seas curado. Siempre es la voluntad de Dios. Y dicen, mis hermanos, la actitud es de que la enfermedad es resultado del pecado. Y todo lo que tú necesitas es que Dios te cure, que vayas con Él, que le pidas que te cure y Dios te va a curar. Y si no te curas, es que entonces careces de fe. No tienes fe. O tienes un pecado oculto. Quizás no lo has confesado. Por eso sigues enfermo. El resultado de esto, ¿sabes qué es? Tremenda culpabilidad en las personas. Se siente culpable. Es que yo no he sanado. Es que no tengo fe. O a lo mejor tengo un pecado que ni yo mismo sé. ¿Sabes? Es una doctrina falsa. Y las doctrinas falsas siempre crean culpabilidad falsa. Esto es así. Este es uno de los problemas con el legalismo, mis hermanos, cuando uno es muy legalista. Pone uno reglas, regulaciones, mis hermanos, y le quitan la alegría de vivir en Cristo Jesús a las personas. Jesús dijo, mis hermanos, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchos piensan, cuando tienen esta actitud algunos, que piensan que Dios es un genio que está a nuestro servicio, mis hermanos. Que Dios va a satisfacer mis necesidades y mis caprichos. Mis hermanos, pero se olvidan de lo que dice la Escritura, por ejemplo en 1 Pedro 5:19, que a veces, mis hermanos, si uno le toca sufrir, debe hacerlo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y a veces una porción de sufrimiento es necesaria para ti y para mí, porque es lo que Dios desea y es la voluntad de Dios para ti y para mí. Hay otros más que tienen otra actitud, son la dispensionalista. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Dice que los que tienen esta actitud dicen que los dones de sanidad o de curación solamente eran para el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no son para nuestra época. Eso es lo que dicen algunos que tienen esta. Dice, oye, pues no te molestes en buscar la sanidad de Dios, ni ores, porque mira, no son para nuestro tiempo. Por eso Dios nos ha dado médicos, nos ha dado cirujanos, para que no estemos buscando esta parte. Pero mis hermanos, yo tengo un problema con esto. Espero que sea tu mismo problema. Dice Hebreos 13:8. Dios, Cristo, el Señor Jesús, es igual ayer, hoy y para siempre. Y lo que hizo el Señor en el pasado lo puede hacer en el presente y lo puede hacer en el futuro, mis hermanos. Esta clase de personas, la dispensionalista, mis hermanos, dice que las sanidades no son para nuestra época, eran para el pasado. Así piensan algunos, mis hermanos. Y algunos otros creen que son otros, mis hermanos, otros creen este tipo de situaciones.
Hay otro, mis hermanos, otro grupo, hay otra actitud, déjame decirte, que es la racionalista. ¿Qué dicen estos, mis hermanos? Estos son gente que dice, mira, la enfermedad es porque tú piensas que estás enfermo. La enfermedad es una mentira. Piensas que estás enfermo. Niega la enfermedad y mira, te vas a curar. ¿Saben quién es un tipo de estas personas? Steve Jobs. Steve Jobs, mis hermanos, el de las computadoras Apple, de las Mac, mis hermanos, de los teléfonos, de estos teléfonos Apple, mis hermanos. Este hombre, él murió de cáncer de páncreas hace unos 2 años o 3. Y entonces, mis hermanos, él tuvo cáncer de páncreas y él estaba pensando, mis hermanos, en esta situación. Niega la enfermedad y se va a ir. Tú y yo podemos negar la enfermedad, y él negó la enfermedad. No tengo cáncer de páncreas, no tengo cáncer de páncreas, no tengo cáncer de páncreas. ¿Saben de qué murió? De cáncer de páncreas. Eso es lo que algunos creen. ¿Han oído hablar de la cienciología o de la religión esta de la ciencia cristiana? Eso es lo que ellos predican. Niega la enfermedad, es una ilusión la enfermedad. Si tú la niegas, se va a ir. Es esto. Pero realmente la realidad es otra cosa. ¿Cuál debe ser la actitud que tú y yo debemos tener de acuerdo con la palabra de Dios? Es esta, la realista. La realista. Yo pienso, mis hermanos, que Santiago, el que está escribiendo este pasaje, era un hombre de este tipo. Reconoce 2 hechos, mis hermanos. Reconoce el hecho de que Dios todavía puede curar. Reconoce el hecho de que Dios todavía puede sanar. Pero también reconoce el hecho, mis hermanos, de que algunos quizás no sanen. Ese también es un hecho en la vida. Es un hecho en la vida, mis hermanos. ¿Dios puede sanar a la gente hoy? Yo lo creo firmemente, por supuesto que sí. Pero Dios tiene propósitos para cada uno, mis hermanos. Y alguna enfermedad puede Dios tenerla en uno porque esa es su voluntad, mis hermanos. Déjenme recordarles al apóstol Pablo. ¿Él estaba enfermo? Claro que estaba enfermo. Y la voluntad de Dios es que estuviera enfermo. ¿Por qué? Él lo entendió. Para que yo no me crea tanto, para que no me enorgullezca. Esto es lo que necesito. Y él estaba convencido que sano o enfermo, Dios le podía utilizar, sea como sea. Dios le podía utilizar. Entonces, mis hermanos, debemos tener una visión de lo que dice la Escritura acerca de la sanidad. ¿Alguien está enfermo? Podemos orar, siempre buscando la voluntad de Dios. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué dice Santiago acerca de cuando uno está enfermo? ¿Qué dice? Uno debe llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? No son los de mayor edad, ¿no? Son los líderes de la iglesia. Pues llamar a un creyente de la iglesia. Yo le agradezco a mis hermanas aquí en la iglesia que están visitando a los enfermos, que están yendo a verlos, les agradezco muchísimo. Y Dios les está usando porque están llevando consolación. Y Dios les usa de esta manera. Dice, si estás enfermo, llama a los líderes espirituales de la iglesia para que oren por ti. Oren por ti. La verdad, mis hermanos, es un evento privado allí. No lo hagas allí. No hagas de eso una simulación o lo hagas delante de todos. No. Debes llamar a los ancianos. ¿Quién debe llamar a los ancianos? Como dice el pasaje, ¿lo ven? Vean el pasaje, mis hermanos, vean en sus Biblias, o perdone, aquí en su hoja, si ustedes buscan el versículo 14 y 15. ¿Quién debe llamar a los ancianos de la iglesia? Versículos 14 y 15. ¿Quién? El que está enfermo. El que está enfermo
debe llamar a los ancianos de la iglesia. Está haciendo una llamada a mi casa. Oye, estoy enfermo, ven a verme. Estoy enfermo, ven a orar por mí. Es alguien que está enfermo y no puede salir de la casa porque está postrado. Entonces debe llamar a los líderes espirituales para que vayan a la casa y que rueguen por él. ¿Saben? Este es el gran valor de pertenecer a una iglesia local. Cuando un creyente pertenece a una iglesia local, sabe que hay hermanos creyentes que le pueden apoyar a uno en cualquier circunstancia. Es el gran valor de ser un creyente en una iglesia y pertenecer a una iglesia local. Cuando uno tiene una circunstancia difícil o una circunstancia de contento, mis hermanos, ¿quién está con uno? La familia de la iglesia, la familia de fe. Es el gran valor, mis hermanos, de pertenecer a una iglesia local. Cada cristiano necesita identificarse con un cuerpo particular de creyentes. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que tú y yo necesitemos que otros creyentes nos apoyen. Otros creyentes nos tienen que apoyar. Pero aquí el caso, mis hermanos, que está relatando Santiago, es que el enfermo toma la iniciativa. Si tú no llamas a los líderes espirituales, ¿cómo van a saber que estás enfermo? La palabra enfermo, como ya les comenté, mis hermanos, aquí está hablando de una enfermedad peligrosa para la vida. Así que los llama para que oren por él. Y luego agrega, dice el versículo 14, mis hermanos, llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite. El aceite, mis hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo, como muchos otros símbolos en la Escritura. Por ejemplo, cuando bautizamos a alguien en agua, como lo hicimos hace unos domingos, mis hermanos, que algunos se bautizaron, eso es un símbolo de un entierro. Uno es enterrado en la vieja vida y resucita una nueva vida. Por eso lo hacemos por inmersión, no con gotitas de agua. Debe quedar cubierto, porque tiene un símbolo allí. El aceite también, mis hermanos, es un símbolo del Espíritu Santo. Y algunos creen, mis hermanos, que el aceite representaba en este tiempo, mis hermanos, como un aceite medicinal, como a veces se utiliza. Lo utilizaban en esa época para frotar al enfermo, para darle masaje. Había un valor medicinal en ello, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes al samaritano? Dice la Escritura que encontró a un hombre que estaba allí en el camino. Se llevó al hombre y dice que le echó aceite y vino en las heridas, se las limpió con vino y aceite, le limpió las heridas. Estaba utilizado con propósitos medicinales. Señor Jesús, mis hermanos, curó a algunas personas de diferente manera. En alguna ocasión, el Señor Jesús tomó saliva y escupió en los ojos de un ciego para darle sanidad. En otra ocasión hizo lodo, escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso a un ciego para que viera. Pero déjame decirte, no era ni la saliva, ni el lodo, ni el aceite. Es el poder de Dios actuando en la persona la que le puede levantar. Dice el pasaje, mis hermanos, y la oración de fe, el versículo 15, ¿lo pueden ver? La oración de fe salvará al enfermo. Dice la Escritura, me voy a regresar un poco antes al versículo 14, dice, ore por él, llamen a los ancianos y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, en la autoridad de Cristo, en la autoridad de Cristo. Eso representa el carácter del Señor. Todo acto de sanidad, mis hermanos, se basa en el carácter de nuestro Señor, en su bondad.
¿Cuáles son los resultados, mis hermanos? Dice, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Déjame decirte que tú y yo podemos orar por las personas. Debemos hacer lo que está en la Biblia, mis hermanos, y hacerlo bíblico. Y debemos hacer esto. ¿Cuándo debemos orar? Cuando estamos lastimados en lo emocional y cuando estamos lastimados en lo físico. Pero también, y si lo quieres anotar, debemos orar cuando yo estoy lastimado en lo espiritual. Cuando estoy lastimado en lo espiritual. Dice la Escritura, mis hermanos, allí en Santiago 5:16, en la primera parte. Confiésense las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Oren unos por otros para que sean sanados. Confiésense los pecados. Mis hermanos, la verdad es que es necesario estar dispuesto a escucharnos unos a otros. Si hemos cometido faltas y pecados y decirle, oye, ayúdame a orar. Hice esto y estoy arrepentido de esta situación. Ayúdame a orar por esto. Confiésense sus pecados y rueguen el uno por el otro para que sean sanados. Confiésense los pecados. Uno piensa, mis hermanos, que si uno tiene un pecado, es una cuestión privada entre Dios y uno. Pero, mis hermanos, lo que nos está pidiendo la palabra de Dios es que seamos abiertos. Si uno confiesa un pecado, no es para publicarlo, ni para estarlo diciendo y ponerlo en el Facebook y ponerlo en Twitter, ¿verdad? Y que todo el mundo se entere. No es esta la intención. Si la intención, mis hermanos, es de restaurar. Es de restaurar a la persona. La verdad, mis hermanos, si alguna persona tiene un resentimiento contra otra, debe confesarlo. Debe pedir perdón. Y debe buscar a la otra persona. Y ponerse de acuerdo con la otra persona. Confesarse los pecados unos a otros y orar unos por otros. La verdad, mis hermanos, debemos hacer realmente esto. Y si lo hacemos, estaremos demostrando el amor de Dios, el amor cristiano entre unos y otros. Ahora, ¿quién puede rogar? ¿Quién puede orar? Es la segunda cosa que quería comentarles. ¿Qué clase de persona puede orar? Anótalo, por favor. La clase de persona que puede orar, mis hermanos, es cualquiera. Cualquiera. Anótalo. Cualquier persona puede orar. Uno no necesita ser un gigante espiritual. No necesita uno caminar 30 centímetros arriba del piso para conseguir respuestas de Dios. A veces uno cuando tiene un problema, mis hermanos, va uno con otra persona y le dice, ora por mí, pensando que Dios no le escucha a uno. Pero, mis hermanos, Dios es capaz de escucharnos en no todas nuestras condiciones si nosotros elevamos nuestras oraciones a Él en el precioso nombre de Cristo Jesús. Santiago, mis hermanos, explica aquí o nos muestra una ilustración, la ilustración de Elías. Dice el pasaje que Elías, el profeta, el hombre santo del Antiguo Testamento, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre con pasiones semejantes, un hombre como nosotros, como tú y como yo. Y dice más adelante este mismo pasaje que él oró que no lloviera y no llovió durante 3 años. Y luego él volvió a orar para que lloviera y los cielos dieron la lluvia y la tierra produjo sus cosechas.
Era un hombre como tú y como yo. Elías, mis hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 19, tuvo un encuentro de poder con 850 profetas de Baal y de Acera. Y él tuvo un encuentro de poder allí. Y allí, mis hermanos, en medio de todos, Elías oró y cayó fuego del cielo. Elías, mis hermanos, cuando lo vemos en la Biblia, era un hombre como ustedes y como yo. Tenía miedo. ¿No huyó cuando le dijeron, la reina te busca para matarte? Como tú y como yo. También se sentía con cólera, culpabilidad, soledad y preocupación. Por eso se fue a esconder una cueva. Dice, Señor, nadie ha quedado, solo yo. Y Dios le tiene que decir, no, Elías, no has quedado solo tú. Tengo también otros profetas, otros siervos que me sirven. Pero Elías estaba deprimido y preocupado y con miedo. Era un hombre como ustedes y como yo. Tenemos ira, enojo, miedo, resentimiento, preocupación y soledad. ¿Cuál es la lección que tú y yo debemos aprender? La lección es esta, mis hermanos, en que tú y yo no tenemos que ser perfectos para orar. No tenemos que ser perfectos y llevar una vida perfecta para orar. No tenemos que ser perfectos para ver respuestas a los ruegos, a las oraciones que hacemos delante de Dios. Tú y yo somos personas normales, comunes y corrientes. Pero si oras, si oramos, veremos las respuestas de Dios. Tenemos que ser persistentes en oración. Elías, mis hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 18, dice que comenzó a orar para que lloviera otra vez. Y allí dice, mis hermanos, que comenzó a orar y levantaba los ojos al cielo y no había nubes. Y volvió a orar y ahí tenía a su ayudante. Le dijo, ¿qué ves? Pues veo una nube por allá lejos, pero está muy chiquita. ¿Qué hizo Elías? Volvió a orar. ¿Saben cuántas veces oró? 7 veces. ¿Qué nos demuestra esto? ¿Qué lección aprendemos? Que hay que ser persistentes. Hay que perseverar en oración, mis hermanos. Hay que hacer esto. La verdad es que tenemos que orar. Elías, después de orar, solo había una pequeña nube a lo lejos, mis hermanos. Las nubes se comenzaron a formar y las lluvias vinieron y cayó la lluvia sobre la tierra seca. Gentes normales, como tú y como yo, que podemos orar para ver las cosas increíbles que Dios puede hacer. Pero tenemos que orar. Déjame decirte la última cosa. ¿Cómo podemos orar con eficacia? ¿Cómo puedo yo orar con eficacia? Vimos el pasaje, mis hermanos, dice, la oración del justo es eficaz. Y mis hermanos, si tú y yo deseamos orar con eficacia, si debemos orar, debemos, mis hermanos, hacer lo que dice la palabra de Dios. Y hay 4 cosas que nos dice este pasaje que tú y yo debemos hacer. En primer lugar, mis hermanos, debemos orar. Debo pedir. Si no oro, nada va a ocurrir. Puedo tener el deseo. Puedo tener el deseo de que mi familiar se convierta a Cristo Jesús. Puedo tener el deseo, mis hermanos, de ver que los problemas que tengo familiares sean solucionados. Puedo tener el deseo, nada más, el anhelo. Pero si no oro, nada va a ocurrir. Debemos pedir, mis hermanos. Suena simple, pero mis hermanos, en nuestras oraciones nunca pedimos algo, a veces ni oramos, mis hermanos. Al orar tenemos que ser específicos y debemos ser específicos con nuestro Señor. Y mientras más específicos seamos, más bendición y más respuesta estaremos viendo a nuestras oraciones. La verdad, mis hermanos, yo te invito a que comiences a orar, que comiences a orar de manera específica. ¿Por qué no tomas una libreta, un cuaderno sencillo? Puedes tener allí
la fecha en la que estás orando, puedes pedir allí la petición. Puedes tener allí una columna de petición. Puedes tener una promesa de la palabra de Dios en la cual estás basando tu petición. Y por último, la última columna, la fecha en la que Dios te responda. ¿Sabes? Ese es un diario de oración. Un diario de oración. Y yo te invito a que tengas uno. Un diario de oración en el cual estés viendo las respuestas de Dios a los ruegos. ¿Saben, mis hermanos? Dice la Escritura, Santiago 4:2. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? ¿Lo podemos leer? Dice así: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es así. Es así, mis hermanos. Si quieres ver las respuestas de Dios, tienes que acercarte a Dios en oración. Segundo lugar, se trata, mis hermanos, de tener el motivo correcto. Cuando ores, tienes que tener el motivo correcto. Dice la Escritura, mis hermanos, Santiago 4:3. Dice, pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus placeres, en tus deleites. Si tú vas a orar, tienes que asegurarte de estar orando con los motivos correctos. No para el egoísmo, mis hermanos, no son caprichos. ¿Sabes cuál es el mejor motivo? La gloria de Dios. Para que Dios reciba toda la gloria. Asegúrate de que tus motivos al orar sean los correctos o los adecuados. Tercer lugar, mis hermanos, limpia tu vida. Limpia tu vida. En tercer lugar, dice la Escritura, mis hermanos, en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puedes subrayar la palabra justo? Esta palabra, subráyala, la palabra justo. ¿Qué nos quiere decir, mis hermanos? La verdad es que tú fuiste hecho justo cuando creíste en Cristo Jesús. Fuiste hecho una persona justa. Es decir, Cristo Jesús te justificó a ti y a mí delante de Dios. Nos ha justificado. Alguna vez he puesto este ejemplo, mis hermanos. Tú estás enfermo y entonces no vas al trabajo, no vas a la escuela, y entonces vas con el médico y te da un justificante. Y entonces llegas al trabajo otra vez o llegas a la escuela y lo entregas el justificante. ¿Y qué pasa? Es como si no hubieras faltado. ¿No es así? Como si no hubieras faltado. En el trabajo no te descuentan, o en la escuela te ponen el puntito allí y dices, está bien, como si no hubieras faltado. Es lo mismo. Cuando aceptamos y recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, mis hermanos, Él nos justificó delante de Dios. ¿De qué manera? Es como si nos dijera, mira, eres pecador, pero como si no hubieras pecado. Como si no hubieras pecado, porque Cristo murió por ti. Realmente eres pecador, pero como si no hubieras pecado. Eso es lo que significa la palabra justo o justificar, mis hermanos. Eso es lo que significa. Tú y yo no somos perfectos. La verdad, mis hermanos, podemos orar y podemos elevar nuestras oraciones a Dios. Y podemos estar seguros de que Dios va a responder nuestras oraciones, mis hermanos, no basados en nuestra vida. Porque no somos perfectos, sino basados, mis hermanos, en el perfecto sacrificio que hizo Cristo Jesús por ti y por mí. En eso podemos basar, mis hermanos, nuestras oraciones. Por eso podemos elevar nuestras oraciones a Dios, mis hermanos. No mira Dios nuestros pecados, no mira Dios nuestras faltas, sino mira a su precioso Hijo Jesucristo, en quien oramos en el nombre de Cristo. Dice el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiera mirado la iniquidad, Señor, tú no me habrías escuchado.
no me habrías contestado, dice así la Escritura. La verdad, mis hermanos, podemos elevar nuestras oraciones a Dios porque Él es quien nos ha limpiado de todo pecado, nuestro Señor y Salvador. Así pues, mis hermanos, si tú vas a orar también, debes asegurarte de tener una vida limpia. ¿Quieren abrir sus Biblias, mis hermanos, en dos pasajes? Proverbios 28:9. Yo les pido que abran ahí sus Biblias rápidamente. No quiero dejar pasar esta oportunidad de ver estos versículos. Proverbios 28:9. Dice Proverbios 28:9. ¿Ya lo tienen allí, mis hermanos? ¿Ya? Yo lo voy a leer de esta versión que yo tengo. Lo voy a leer, es una versión un tanto diferente y lo voy a leer para ustedes, mis hermanos. Voy a leer esta porción de la Escritura. Dice así, mis hermanos, Proverbios 28:9. Dice así: quien cierra su oído para no oír la ley, es decir, quien cierra su oído para no oír la palabra de Dios, verá su oración aborrecida, no recibida. Si tú no escuchas la voluntad de Dios ni su palabra, cierras tu oído para no practicarla, dice, su oración será aborrecida, no será recibida. Es así. Otro pasaje, mis hermanos, Isaías 59:2, por favor. Isaías 59:2. Brevemente, mis hermanos, dice este pasaje, Isaías 59 en el versículo 2. ¿Ya lo tienen allí? Dice este pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Lo voy a leer en esta versión. Isaías 59:2 dice de la siguiente manera: son los pecados de ustedes los que crean un abismo entre ustedes y su Dios. Son sus delitos los que hacen que oculte su rostro y no los oiga para no verlos ni oírlos. Entonces, si vas a orar con eficacia, es cierto, la sangre de Cristo nos justifica, pero asegúrate de estar limpio. Asegúrate de estar haciendo la voluntad de Dios. Asegúrate de que confiesas tus pecados. Por último, mis hermanos, cuarto lugar, ¿cómo podemos orar con eficacia? Pedir en fe. Pedir en fe. Hay que hacer esto. Dice la Escritura, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Cuando tú vienes a Dios en oración, debes creer que Él desea contestar tu oración. Confía en que Él puede hacer las cosas y no dudes. Realmente debes creer en esto. Debes creer esto. Debes confiar que Dios es capaz de responder tu oración. ¿No te ha pasado? A veces estás orando y ni siquiera crees que Dios va a responder eso que tú estás orando. ¿No te ha pasado? Yo he orado así, mis hermanos. Por eso te lo digo, se los digo. A veces estoy orando y ni siquiera creo que Dios va a contestar lo que le estoy pidiendo. Eso no es orar con fe. Si uno quiere ver las respuestas de Dios, uno debe orar con fe, mis hermanos. Debe uno orar de esta manera. Creo que Dios, mis hermanos, nos está llamando a orar. Déjenme concluir. Dice la Escritura, mis hermanos, en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado
y que se pusiese en la brecha ante mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué es lo que Dios busca? Hombres y mujeres que oren, porque Él desea derramar su bendición sobre la tierra. Lo triste, mis hermanos, es esto. En esta profecía de Ezequiel dice que Dios está buscando a alguna persona que se ponga entre Él y la gente para interceder por las personas, para que Dios mande su bendición y no las destruya. Y dice, no lo encontré. Quizás tú puedas ser esa clase de persona que está dispuesta a orar. Quizás tú puedas ser esa clase de persona que está dispuesta a orar. Quizás no estás satisfecho con tu vida de oración y deseas profundizar, conocer más de Dios. Y quisieras también, a lo mejor, ser esa clase de persona que pudiera hacer que esta iglesia, esta congregación fuera un verdadero milagro. Quizás tú puedes ser esa clase de persona. Ojalá Dios te lo esté confirmando en tu mente y tu corazón hoy mismo. Quizás tú puedes ser la clase de persona que Dios está buscando para que Él derrame sus milagros en esta iglesia, en las familias, en esta colonia y en esta gran ciudad. Yo creo que Dios nos está llamando a orar, mis hermanos. Yo te pido, si Dios te está llamando a orar, comienza a hacerlo desde ya. Puedes tener las mejores intenciones, puedes estar bien intencionado, pero haz arreglos en tu vida, haz los arreglos necesarios en tu agenda diaria para orar. Puedes tener las mejores intenciones. Para llegar el día de mañana, quizás te puedes olvidar de esto. Y te acuerdas hasta la siguiente vez, el próximo domingo. A lo mejor tú puedes ser esa clase de persona que Dios está buscando, la cual Él pueda demostrar su poder para hacer de esta iglesia un milagro, para cambiar las cosas en nuestro país que necesitan ser cambiadas. Dios busca hombres y mujeres que puedan orar. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú esta clase de persona? Los que estamos aquí y quizás los que vean el video por YouTube. ¿Serás tú esa clase de persona que puedas orar para cambiar las cosas en el sitio donde Dios te ha colocado? ¿Serás tú esa clase de persona que decidirá comenzar a orar? Yo espero que sí, que tú puedas comenzar a orar y que seas esa clase de persona. Que no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu palabra, te lo agradezco, porque tu palabra es tan rica, mi Señor. Tu palabra es tan sabia y nos muestras diferentes cosas, aunque sea el mismo pasaje. Gracias, Señor, de verdad, muchas gracias. Pero lo que vemos, mi Señor, en tu palabra es que tú nos estás llamando a orar, a tener una vida más profunda de oración, a profundizar en conocerte a ti, mi Señor. Quizás hay alguno aquí que no está satisfecho con lo que está orando, que se está inconforme con su propia vida espiritual y quizás no está viendo más crecimiento, más adelanto, más madurez en la fe en Cristo. Pues si hay alguien aquí que está insatisfecho con esto, Señor, yo te pido que puedan tomar la decisión de comenzar a orar. Por favor, Señor, lo que te pido es que tú honres tu palabra, provocando un intenso deseo en los corazones y en las mentes. Y honra tu palabra, mi Señor, haciendo que esta iglesia, esta congregación y las personas que están aquí, los que estamos aquí y los que quizás vean este video, mi Señor, puedan comenzar a orar.
Te lo pido en Cristo. Mi Señor, te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tú pongas un deseo intenso de llevar una vida más profunda de oración, de conocerte más, de ver más respuestas, Señor, y pon un deseo más intenso en una señal de que dependemos de ti. Porque verdaderamente la oración es una muestra de que dependemos de ti para todas las cosas. Señor, haz que esta iglesia sea un milagro. Y haz de cada vida un milagro si comenzamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. A ti la honra y la gloria. A ti todo el honor. A ti toda la alabanza. Y gracias por estos momentos que nos dejas de examinar tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Tú seas honrado y glorificado. Tú, el alto Señor, el eterno, el que es santo y bueno, el justo. A ti toda la honra en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde. Dense un abrazo, mis hermanos. No se vayan sin darse un abrazo. No te vayas. Dale un abrazo a alguien.